Muy buenas tardes a todos. Vamos a dejar que nuestros niños vayan pasando a su clase. Siempre muy agradecidos de tener este ministerio de niños, porque pueden ser un poco ruidosos. Pero también no queremos un babysitting, ¿verdad? No queremos que simplemente los mantengan seguros, sino que nuestra hermana Ana y el ministerio que ella ha desarrollado les enseña sobre la palabra. Es un regalo de Dios para nuestra vida. Sobre todo, tenemos dos de los participantes son nuestros. Hay una historia que mi papá solía contar. Para los que no lo conocen, mi papá era pastor de una iglesia en Aybonito, Puerto Rico. Y él utilizaba esta referencia muchísimo, así que es un poquito sentimental usarla. Mi papá falleció hace 2 años y todavía de vez en cuando, cuando pienso en él, me da un poquito de sentimiento. Pero él decía que había un avión y el avión iba volando, era de noche. Y el avión se encontraba en una turbulencia. Entonces, si han estado en un avión con turbulencia en la noche, sabe que generalmente las luces están un poco bajas y los rayos se ven, entran por las ventanas, ¿verdad? Algunos cierran las ventanas para no ver los rayos porque le da mucho miedo. El avión se está tambaleando, está brincando. Obviamente todo el mundo asustado. Los que han estado en esa situación saben que siempre hay gente orando, algunos quizás llorando, todo el mundo rogando de que todo salga bien, ¿verdad? Mi esposa le dice a mis hijos que tú sabes que la cosa es seria cuando la azafata se va a su asiento, ¿verdad? Si el avión está brincando y la azafata está sirviendo agua y café, no hay problema. Pero la que el capitán o el piloto dice, ok, azafatas a sus asientos, ya la cosa es seria, ¿verdad? Así que estaban las azafatas en sus asientos. Y esta señora está sentada en su asiento y mira hacia el lado y ve que hay un niño. Y el niño está simplemente mirando por la ventana y mira hacia el frente, pero no se veía aterrado, como todos los demás. Y eso le estuvo bien extraño a la señora. Y le dice, oye chico, pero tú no estás asustado. O sea, ¿no te parece que esto es demasiado? ¿Por qué estás tan tranquilo? Y el muchacho le dice, no, sí, tengo un poco de miedo, pero sé que vamos a estar bien. Y le dice, pero ¿por qué dices eso? Y dice, es que el piloto es mi papá. Hay algo sobre la confianza que trae el saber quién está al mando, que va a tener mucho que ver con el tema que vamos a hablar el día de hoy. Así que hemos estado estudiando el libro de Romanos. ¿Recuerdan? Romanos es una carta escrita por el hermano Pablo, el apóstol Pablo, a la iglesia de Roma. La envía adelante, ¿verdad? Él no ha ido a Roma, pero él la envía para darle ciertas instrucciones. La iglesia de Roma había pasado por un proceso donde había una mezcla de judíos y gentiles, o digamos no judíos, ¿verdad? Y estos dos grupos traían conceptos diferentes. Los judíos venían de la tradición hebrea que Dios había implementado, los gentiles no. Entonces, pero ahora todos estaban juntos como una gran familia y pues habían diferencias. Así que Pablo toma su tiempo. Hablamos que el capítulo 1, 2 y el principio del 3, Pablo pasa tiempo explicando que todos son pecadores. No importa de qué trasfondo vienes, todo delante del Señor, legalmente, ¿verdad? Quizás algunos diríamos, bueno, algunos tienen pecados grandes, otros pecados chiquitos. Pablo dice, todos son pecadores. Todos están delante del Señor de la misma forma, en la misma condición. Luego hablamos la semana pasada que Pablo luego continúa la carta diciendo, pero a todos les aplica este gran sacrificio que Dios había hecho. Jesús se entregó en la cruz como el Cordero perfecto, aquel judío que cumplió con toda la ley, sin mancha, y entregó su vida voluntariamente como el sacrificio que los judíos conocían. Ellos conocían el sacrificio por los pecados, lo hacían regularmente y luego lo hacían una vez al año para toda la nación. Era una cosa muy especial. Jesús es el sumo sacerdote que ofrece el sacrificio. Jesús ofrece Él mismo su sangre. No tiene que purificarse porque Él era puro. O sea, hace toda la ilustración, ¿verdad? Y los judíos lo entienden y los gentiles lo entienden.
Pero hay algo bien interesante que ocurre en cada vez que hablamos sobre este tema, y es que Pablo y toda la Biblia mencionan que esto aplica a los que creen. A los que creen. ¿Sí? ¿Lo han visto? A los que tienen fe. Entonces la pregunta del día de hoy es, ¿qué es esa fe? O sea, ¿qué es eso de creer? ¿Qué significa creer? Porque parece que es muy importante en la vida del cristiano, y la pregunta es, ¿estamos creyendo bien? ¿Realmente tenemos fe? ¿Cómo ayudamos a otras personas a entender lo que la fe es? ¿Verdad? Pero solamente para recordarles, Juan 3:16, sí lo conocen, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Juan 1:12, pero a todos los que le recibieron, en otra versión dice, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. No, al final. Disculpen, me aprendí la Biblia en Reina Valera y ahora ando leyéndola en otra versión. Pero sí, este tema consistente de que aquí está el sacrificio y digamos aplica a los que creen. Y les mencioné la semana pasada que implica que no aplica a los que no creen. O sea, hay algo que ocurre en el cristiano que hace que esta salvación, que este perdón, que esta justicia del Señor, donde Él nos llama de estar en el grupo de los malos, al grupo de los buenos, de estar en el grupo de los que han pecado, al grupo de los que son justificados, que Dios los ve como limpios. Increíble, ¿verdad? Aplica a los que creen. Pero ¿qué es esta fe? Entonces Pablo toma un momento para dar un ejemplo de que esto de la fe no es algo nuevo. No fue algo que Jesús inventó, sino que es algo que Jesús Dios siempre había hecho. Que su pueblo fue fundado en la fe. Y quizás ellos estaban tan envueltos en las ceremonias y en las reglas que no se habían dado cuenta, se habían olvidado. Así que Pablo comienza con el principio. Dice, vamos a hablar de la fe, vamos a hablar del padre de la nación. La nación de Israel comienza con Abraham, Dios le llama, y ahí es que comienza. O sea, antes de Abraham no había un país, un grupo llamado Israel o su pueblo de judíos. Eso no existía, simplemente estaba Abraham, ¿verdad? Así que les vamos a hablar de Abraham, el principio de nuestra historia. Así que podemos ir a Romanos capítulo 4. Y vamos a ver lo que le dice Pablo a esta iglesia de Roma. ¿Qué diremos entonces? Capítulo 4, versículo 1. ¿Qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, o sea, por lo que hacía, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahora bien, el que trabaja, el salario no le cuenta como favor, o como un regalo, ¿verdad? Sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es cuenta por justicia. Así que Pablo le recuerda a los judíos lo que dice Génesis. Esto de que Abraham creyó y le fue contado por justicia no es algo que Pablo se inventa. Él cita un libro que los judíos conocían muy bien. Era el primer libro de su Pentateuco, de su Biblia, ¿verdad? De ese tiempo, los primeros 5 libros. Y le dice, oye, ustedes conocen esto no es algo que yo les voy a enseñar nuevo. Nosotros sabemos que la palabra dice, los escritos dicen que Abraham fue llamado justo por su fe. Así que Pablo expande, ¿verdad? Él dice, no solamente es lo que dice Génesis, es que podemos ver la historia de Abraham y ver lo que Dios estaba pidiendo y haciendo a Abraham. Así que continúa en el verso 18, si brincan al 18 en su Biblia o acá en la pantalla, dice, Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que había dicho Dios, ¿verdad? Así será tu descendencia. O sea, eso de esperanza contra esperanza, en otras versiones dice, en contra de toda evidencia. Acá. En contra de toda evidencia, en contra de todo lo que podía haber, Abraham creyó. Es lo que significa esto, ¿verdad? Dice, y sin debilitarse en la fe,
contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años. Y ahí está Pablo juzgando al pobre Abraham, diciendo que estaba como muerto. Y también la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido poderoso era también para cumplirlo. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Es este concepto que Pablo le está recordando a la iglesia, de que este Abraham, que ayudó a establecer todo este proceso, desde el principio, había sido por su fe. Había sido solamente porque él le creyó a Dios. Y ese creer a Dios le contó. Y cuando leemos eso, decimos, bueno, pues Abraham era un experto, ¿verdad? Era buenísimo en su fe. Aquí dice que no titubeó, así que Abraham claramente lo tenía todo, en inglés decimos figured out, ¿verdad? Una persona lo tenía todo ya hecho, nunca dudaba, un tipo bien sólido. Pero luego vamos a la historia. ¿Sí conocen la historia de Abraham? Más o menos, la repasamos un poco. Dios llama a Abraham cuando vivía con su familia muy bien. Abraham tenía criados cuando sale, así que digamos que le iba bien. Tenía ganado, tenía su esposa. Y Dios le llama a que se vaya de la comodidad a otra tierra. ¿Qué tal si lo leemos? Génesis 12, versículo 1. Y el Señor dijo a Abraham, y Abraham sin H porque luego Dios le cambia el nombre, ¿verdad? Vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Lot era el sobrino. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. ¿Leyeron eso? A los 75 años Dios llama a Abraham y le dice que le va a bendecir y que le va a dar descendencia y que lo va a llevar a una nueva tierra donde lo va a prosperar. El problema es que Abraham no tenía hijos. Y 75 años está difícil empezar a tener hijos y a criar hijos, ¿verdad? Y encima de eso, la Biblia enfatiza que la esposa de Abraham era estéril. Así que está el factor de la vejez, está el factor de que habían estado casados por mucho tiempo y no habían logrado tener hijos. Así que Abraham, si hubiera sido puertorriqueño, quizás si fuera venezolano, no sé, ustedes me dicen, dice, tú estás loco, Dios. Quizás algo así, ¿verdad? Tú estás loco. A los 75 años voy a comenzar a tener hijos yo. Voy a dejar mi casa, o sea, comenzar a vagar, a no tener toda la granja que ya tengo establecida en la casa de mi padre. Pero Abraham le creyó a Dios. ¿Ya van viendo? Abraham dice, bueno, esto me va a costar, pero yo le creo a Dios. Así que yo voy. Así que Abraham agarra a su esposa, agarra a su sobrino, supongo para que lo ayude, y se van con un poco de ganado. Y Dios lo mueve a esta tierra. Le dice, esta es la tierra que vamos a tener, ¿verdad? Aquí es que vamos a establecernos. El próximo capítulo dice que comienza una hambruna en el área. Este lugar que Dios llamaba a Abraham, ahora está con hambre porque no está lloviendo, los ganados están muriendo, la cosa va mal. ¿Le parece? Dios le ha llamado, él dice, sí Señor, vamos para allá, y luego llega y luego la cosa le va mal. Y Abraham decide, pues vamos a Egipto, vamos a buscar comida, vamos a un lugar donde podamos sobrevivir. Pero aquí comienza la parte que es bien interesante. Abraham, aparentemente Sara era muy bonita, tanto que Abraham decía, estos egipcios cuando vean a esta mujer y me vean a mí de 75 años me van a querer matar, porque ella es muy bonita y así que vamos a mentir. No importa que Dios me dio la promesa, no importa que Dios dijo que iba a darme una descendencia grande, yo temo por mi vida. Así que vamos a mentir y decir que tú eres mi hermana y no que eres mi esposa. ¿Qué problema, verdad? Porque luego pudo haber pecado más allá, ¿verdad? Dice que la gente en Egipto empezaron a notarlo, el faraón comenzó a notar a Sara y se pudo haber puesto la cosa muy difícil. Y entonces Dios interviene. Dice que Dios revela
aclara la cosa y Dios digamos que les salva de un problema mayor. Pero Abraham no confía que Dios le iba a dar una gran nación, que no le iban a matar porque Dios le había prometido. Casi como si Dios hubiera tenido que salvar a Abraham su propia poca fe. Abraham le creyó, pero luego como que no le creyó, ¿verdad? Como que titubeó. Así que continúa la historia y Dios vuelve y le enfatiza a Abraham sobre el llamado que le ha hecho. En Génesis 15, versículo 2, Abraham anda cuestionándole a Dios y le dice, oh Señor, capítulo 15, versículo 2, oh Señor, ¿qué me darás puesto que yo estoy sin hijos y el heredero de mi casa es Eliezer de Damasco? Dijo además Abraham, no me has dado descendencia y uno nacido de mi casa es mi heredero. Pero la palabra del Señor vino a él diciendo, tu heredero no será este, sino uno que saldrá de tus entrañas. Él será tu heredero. El Señor lo llevó fuera y le dijo, ahora mismo mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. ¿Y qué dice? Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Eso es lo que cita Pablo. En Génesis 15, inspirado por Dios, el autor de Génesis escribe que Dios le contó a Abraham el creerle, el decir, ok, Señor, ok, ya tengo más de 75 años, mi esposa ha sido estéril, pero yo te creo. No sé cómo, no sé cuándo, pero tú lo vas a hacer. Pero pasan 10 años. Es casi como una novela, ¿verdad? En las novelas siempre parece que alguien llega el bueno y luego pasa algo malo. Y luego pasa algo bueno y pasa algo malo. Así es la historia de Abraham. Pasan 10 años más, todavía no hay hijo. Así que la esposa de Abraham dice, oye, quizás Dios se equivocó. Quizás Él quiso decir que vas a tener un hijo tú, pero yo no tenía nada que ver con esto. ¿Qué tal si estás con mi sierva, tienes un hijo y ya, ahí está. Resolvimos el problema, ¿verdad? Y Abraham, a veces nosotros los hombres somos medio mensos, Abraham dice, sí, excelente idea. Y tienen a su hijo Ismael. Pero 13 años después, ¿van contando? 75, más 10, más 13, va pasando los años. Dios vuelve y se le aparece a Abraham. Y le dice, este hijo que tú tuviste con la sierva no es el hijo de la promesa. No necesitaba tu ayuda, Abraham. Así que le dice que va a tener finalmente un hijo. Y Abraham vuelve y le cree. Yo no sé tú, bueno, en ese caso, en ese momento, a los 99 años, cuando Dios le refuerza, le recuerda de la promesa que él había hecho, le dice, y este va a ser el pacto que vamos a hacer. Tú y todos los varones en tu casa se tienen que circuncidar. Hermano, hay que tener fe para circuncidarse. O sea, la primera vez le dijo, si tú me crees, deja tu familia. La segunda vez le dice, si tú me crees, entonces tú y tu hijo Ismael y todos tus siervos tienen que circuncidarse. A los 99 años. ¿Y qué hizo Abraham? Le creyó a Dios. ¿Ya ven? Es casi como una montaña rusa, ¿verdad? Hay momentos en que su fe flaquea, pero luego Dios le vuelve a recuerda y le llama y él vuelve y se entrega a él y toda su casa. Pero hay algo bien interesante de ese momento, es que igual que nosotros, cuando Dios le dice eso a Abraham, dice la Biblia cita que Abraham se rió. Dice, no puede ser. O sea, lo que tú me estás pidiendo es mucho, pero aún así Abraham lo hizo. Y nuevamente pasa un tiempo y Abraham todavía no tiene hijos. Nuevamente le digo, es como una tragicomedia, ¿verdad? Pero esta vez aparece el Señor una nueva vez, ahora en forma de hombre, y se encuentra con él y con Sara y les dice, mi promesa es real. Ustedes van a tener un hijo. Y acá es bien interesante porque dice la Biblia que Sara se ríe.
Y lo que dice la Biblia lo voy a decir, lo voy a parafrasear. Pero si fuera hispana, hubiera dicho, pero si Abraham es un viejo, que ya ni funciona. Búsquelo, léelo. Y ya yo estoy pasada la edad de tener hijos. Esto es Sara hablando con Dios. Pero Dios le reafirma la promesa, le dice, en un año vas a tener un hijo. Y ya pareciera que llegamos al final de la historia, pero hermanos, todavía no. Ahora se tiene que ir a otro lugar. Y luego, aparentemente Sara todavía era hermosa. Y Abraham comete el mismo error nuevamente. No, ella es mi hermana, no es mi esposa, no me maten porque no me pueden matar. Pero Abraham, despierta. Y Dios nuevamente, en la falta de fe de Abraham, en su momento de tambalear, de dudar, Dios rescata, salva el problema, aclara la duda, libera a esta gente, a Abraham y a su esposa, de meterse en problemas. Y hermanos, tienen su hijo. Nuevamente parafraseando la Biblia, dice que Abraham y Sara siguieron con sus citas románticas a los 100 años. Y lo que dice la Biblia es que Dios ve su acción, ve el deseo de su corazón de obedecer a Dios, de creer lo que Dios le estaba diciendo y se lo cuenta como justicia. O sea, su pecado está acá y Dios ve cómo ellos le creen a Él y dice, ok, yo voy a echar esos pecados donde ya no los conozco porque esta gente me cree de verdad. Y cuando vemos esta historia decimos, o sea que la fe que Dios exige no es esta fe que no tambalea, no es esta fe que es perfecta y nunca duda y nunca se siente un poco ansioso por cómo vamos a pagar las deudas. Y no tiene nada que ver con eso, porque Abraham, como vemos en la historia, constantemente flaqueaba. Pero luego Dios le llamaba, le recordaba y Dios corría hacia Dios y actuaba, ¿verdad? Es esta fe que causa acción. Así que cuando decimos, ¿cuál es la fe que salva? Cuando la Biblia dice, ¿cuál es la fe que Dios llama a tener? Ese creer en Dios que la Biblia nos llama. Y luego Pablo nos dice, bueno, crean como Abraham. Yo entiendo que lo que está diciendo es, no tienen que tener una fe perfecta, pero es esta fe que afectaba la forma en que Abraham vivía. ¿Sí me siguen? O sea, lo que Abraham creía causaba acción en su vida. Abraham le creyó a Dios y salió de su casa. Abraham le creyó a Dios y circuncidó a toda su familia. Abraham le creyó a Dios y continuó con su cita romántica los viernes con su esposa, ¿verdad? La fe de Dios, de Abraham en lo que Dios podía hacer, sin saber cómo. Dice que se rió, yo tengo 100 años, ella también es mayor, ya no tiene hijos, pero Señor, no sé cómo, no sé cuándo, pero yo te creo. Aun cuando de vez en cuando flaqueaba, la Biblia dice que creamos de esa manera. ¿Cuántos aquí creen que los paracaídas salvan a las personas que brincan de un avión? Que si alguien brinca y tiene un paracaídas bueno, puede llegar al suelo sin morir. ¿Manos? Sí, lo hemos visto, ¿verdad? Videos, conozco paracaidistas. Si la semana que viene tenemos un evento de la Iglesia Vida, ¿cuántos aquí brincan con un paracaídas? ¿Ven cómo la lista es diferente? Hay una diferencia entre creer y creer. ¿Me entienden? Yo creo que los paracaídas pueden hacer el trabajo, pero ¿estoy dispuesto a poner mi vida en eso? Ahí como, va de aquí a aquí, ¿verdad? De la cabeza al corazón. Yo era Boy Scout, no sé si lo han notado. Yo era niño escucha, me encantaba estar en el campo, me encantaba haciendo los nudos y haciendo todas estas cosas. Y en un momento dado era líder de la tropa, líder juvenil, obviamente, no era adulto. Y me tocó a mí hacer los nudos en las sogas para poder hacer rappelling. ¿Sí conocen lo que es rappelling? Si hay, digamos, una pared o quizás una montaña, un acantilado, utilizamos sogas, la soga va hacia el acantilado, luego utilizamos un arnés, nos vamos de espalda, generalmente, algunos más valientes se van de frente, y luego vamos bajando con una sola soga. Es muy divertido, pero me tocó a mí hacer los nudos. El líder de la tropa adulto me dice, Josué, ¿verificaste los nudos? Sí. ¿Verificaste la soga? Sí. Ok, te toca a ti primero. ¿Ves la diferencia? Sí, el líder, yo sé que esa soga está bien.
Yo la miré. Yo sé que ese nudo está muy bien. Ahora te toca a ti poner tu vida en esa soga. 120 pies con rocas abajo. Yo hice los nudos, pero confío en ellos para poner mi vida en ella. Creo que esa soga me va a aguantar a mí. ¿Ven la diferencia? Creer y creer son diferentes. Hay personas que creen que Jesús vivió. Hay personas que creen que Jesús murió. Hay personas que creen que Jesús murió por los pecados de la gente. ¿Usted cree que Jesús murió por usted? ¿Usted cree que usted necesitaba un Salvador y que Jesús murió en esa cruz por mí? Al punto de yo poner mi vida sobre eso. Yo confío en eso suficiente como para que mi vida dependa. Así como el de rappelling depende de que los nudos estén bien, de que el cable esté bien. El que brinca del avión está seguro que ese paracaídas le va a salvar. Abraham creía suficiente para dejar su familia, para tomar decisiones, porque él estaba seguro. No sabía cómo, no sabía cuándo, pero Dios iba a cumplir su promesa. Así que en Romanos, Pablo vuelve otra vez y explica esto. En el capítulo 4, versículo 23, dice, y no solo por él, por Abraham, fue escrito que le fue contada como justicia. Estoy aquí parafraseando un poquito porque corté el verso anterior. Sino también por nosotros, por usted y por mí, a quienes será contada como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. O sea, Pablo dice, les hablé de Abraham, ¿recuerdan? Y Abraham la Biblia dice que su fe, su creer en las palabras de Dios, les fue contado como justicia. Nosotros también somos salvados de la misma manera. Cuando creemos en aquel que murió por nuestros pecados, por mis pecados, el que fue entregado por mis transgresiones, por mis faltas, y luego fue resucitado para nuestra justificación, para ser llamados justos. La fe que salva es como aquella, como Abraham, que nos mueve a la acción. Es la que te lleva a hablarle a otras personas, porque no puedes contener lo que Dios ha hecho por ti. Es aquella que te lleva a ser generoso. La gente que son generosa no tiene que tener mucho, tiene que tener un corazón completamente agradecido por lo que Dios ha hecho y tener fe, certeza de que Dios provee. La gente que tiene fe son llamados a perdonar al que no pide perdón. Requiere un nivel de confianza en que Dios es justo y nos justifica a nosotros cuando no somos buenos y por eso nosotros perdonamos a otros. El que te lleva a orar cuando a veces parece que Dios no nos oye. Es la fe que nos ayuda a ir a la palabra, a ir a su presencia, a regresar al altar, porque sabemos que Dios es digno de nuestra lealtad, porque le creemos a Dios. Porque sabemos que Él es poderoso para cumplir su promesa, como decía Pablo sobre Abraham. En Romanos 10, Pablo vuelve y repite lo que ya sabemos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, al jefe, al patrón, al más que manda, al que gobierna tu vida, y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Este es un tipo de fe que no es solamente aquí. ¿Sí? ¿Me entienden? No es que usted cree, es que usted cree. No es que yo sé, yo tengo el conocimiento, es que yo estoy dispuesto a vivir por esa fe. Es el tipo de fe que dice, yo sé que Dios va a cumplir lo que dijo. No sé cómo, no sé cuándo, a veces no sé por qué. Porque yo me conozco, yo sé que como Abraham, constantemente mi fe flaquea. Pero al final del día, yo creo lo que Dios dice en su palabra. Que por mí Jesús murió, que yo necesitaba esa salvación y que Él lo hizo. Y que algún día Él nos va a levantar a todos. Esta fe dice que aunque todo alrededor esté temblando, aunque las finanzas no vayan bien, aunque a veces me sienta un poco triste y deprimido,
aunque la salud no esté bien, aunque el avión esté en turbulencia, aunque la fe a veces flaquee, yo pongo mi confianza en el piloto, porque el piloto es mi papá. Ese es el tipo de fe que Dios nos llama a tener, hermano. No perfecta, pero que mueva nuestra vida. ¿Qué tal si le pedimos a Dios que nos ayude a tener una fe sólida, una fe que nos mueva, no una fe de aquí, una fe de acá, que nos ayude a ser su pueblo, a amarle, a servirle, a ser fiel, aunque pasen los años, aunque tengamos 99 años y todavía no veamos la promesa, porque creemos que Dios es fiel para cumplir lo que Él hace. ¿Les parece? Señor, tú eres bueno. Qué bueno que nos recuerdas, Señor, a través de tu palabra, el tipo de fe que tú quieres de nosotros, Señor. Porque nos muestras en Abraham cómo aun cuando su fe quizás flaqueaba, tambaleaba de momentos, Señor. Porque la vida a veces es difícil, Señor. Él regresaba a decir, Señor, yo te creo. Y voy a seguir haciendo lo que me llamas a hacer. Porque no sé cómo, no sé cuándo, pero tú vas a ser fiel en cumplir lo que prometes. Y de la misma manera nosotros, Señor, en esta tarde te pedimos que perdone nuestra incredulidad, que perdone nuestra falta de fe en momentos, Señor. Pero tal y como Abraham, tú venías y salvabas el día, Señor, cuando nuestra fe flaqueaba. Cuando como Abraham, Señor, tú venías y salvabas el día cuando cometía pecado en contra tuya, Señor. Que tú igualmente, Señor, mire nuestra poca fe y por tu fidelidad, Señor, intervengas cuando nuestra falta de fe, Señor, afecta la forma en que actuamos. Pero te rogamos, Señor, que apliques tu justicia a nosotros, Señor. Esperamos en ti. Creemos tu promesa, Señor. Y si alguien aquí, Señor, en el día de hoy no ha tomado ese paso, Señor, de fe verdadera, quizás ha oído sobre ti, quizás ha pensado sobre ti, pero no ha pedido, Señor, que tú seas el Señor, que tú seas el jefe de su vida. Y confiese que tú eres su Salvador, Señor, que en el día de hoy pueda hacerlo. Sabemos que habría gran fiesta en el cielo, Señor, por solo una persona que confiesa con su boca que tú eres el Señor, Dios. Te pedimos que nos ayudes a que esta fe, Señor, nos transforme, que vida no sea una iglesia que piensa en lo que tú has hecho, Señor, sino una iglesia que sea generosa, servicial, que tenga misericordia, Señor, con aquellos que están pasando necesidad, que seamos misericordios con aquellos que están viviendo una vida de pecado, sabiendo que no están lejos de ti, Señor, que no están completamente lejos de tu alcance, Señor, sino que tan solo creer en ti, Señor, una declaración de fe en ti, Señor, es suficiente para limpiar su corazón y para traerlos a la casa, Señor, y hacerlos parte de tu familia, de tus hijos, Señor. Todo esto lo pedimos, Dios, en tu nombre, Jesús. Amén. Gracias, Josué. Excelente, excelente. Bueno, aquí vamos a estar al final. Si usted necesita oración sobre cualquier cosa, si usted siente que necesita confiar en Dios de la manera que Abraham creyó en Dios, de la manera que Josué también nos da descrito, entregarse al paracaídas, a la soga, confiar de verdad, de corazón en el Señor, no de la mente sino del corazón. Aquí estamos para servirle. Que Dios les bendiga y los use en esta semana. Gracias.